Vamos ahora con otro tema, un tema de la semana. Socabaya, tras el motín del martes pasado, a esta hora se podría decir que el orden está final y completamente restablecido en ese penal. El miércoles los amotinados depusieron su medida de fuerza. Ha sido, sin embargo, durante la madrugada del sábado que se ha retomado el control absoluto de este penal. Un equipo de Panorama estuvo presente cuando a las 3:15 de la mañana, fuerzas combinadas integradas por 150 policías, 180 agentes del INPE y 8 fiscales ingresaron de manera sorpresiva para ejecutar una de las requisas y reubicaciones más impresionantes de los últimos meses. Marco Vázquez y Juan Carlos Vera, con un reportaje en el que por primera vez ustedes verán cómo quedó el penal por dentro luego del motín, así como las medidas tomadas tras ese infausto martes. Estas son imágenes exclusivas del penal de Socabaya en Arequipa. Este es el pabellón D. Aquellos delincuentes son los de más alta peligrosidad del penal de Socabaya. Cientos de delincuentes que se amotinaron el martes y miércoles, destrozaron el penal y tomaron rehenes, fueron reducidos durante las primeras horas de ayer y una cámara de Panorama estuvo ahí. Este es el alambre que usaron. Pusieron frazadas, pusieron ropa y lo usaron como una soga por donde treparon y toparon los techos. Las imágenes del operativo en Socabaya, desde dentro del que fue esta semana el penal más peligroso del país, solo en Panorama. Esta es la oficina del alcalde. ¿Acá entraron? Sí, esta es la oficina del alcalde. Hoy está incendiado, hoy está negro. ¿Esta pared qué color era? Celeste. Y esto ahora está negra por el incendio. Exactamente, ahí está. Martes, Socabaya se convirtió en el lugar más peligroso del Perú. Casi 500 internos de los pabellones C y D del penal tomaron los techos y apresaron a 4 de sus celadores, incluidos el director y el subdirector del penal, para mostrar un peligroso y falso poderío por lo que, según ellos, eran sus reivindicaciones en el penal y en la justicia. Todo un día después de una requisa y la sospecha de ellos de traslados. Las imágenes recordaron la tragedia del sexto de los 80s. Los delincuentes venidos de los pabellones de más alta peligrosidad además destruyeron el penal y robaron a otros internos de otros pabellones de menor jerarquía. En la madrugada del miércoles terminaron su protesta tras una negociación y sin más se fueron a sus celdas. Su suerte cambiaría en la madrugada que une el viernes con el sábado, estrictamente, como explicaremos más adelante, en una requisa histórica. Son las 3:20 de la madrugada. Estamos a aproximadamente 5 grados dentro de pocos minutos. Estos 300 hombres que han llegado en silencio desde Lima entrarán al penal de máxima seguridad de Socabaya. El día de hoy vamos a ejecutar esa extracción de esos cabecillas. Que el personal comprometido en este operativo debe proceder con autoridad, con firmeza, pero siempre respetando los derechos humanos.
Listo, empieza la marcha de los funcionarios del INPE. Entraremos al penal de Socabaya. La misión planificada en el penal rebelde no es una simple requisa o raqueta. Como se dice en el llamado lenguaje canero, consistirá en una lanchada, es decir, en el traslado de los más avesados del penal. Aunque se vea duro y violento, estas 40 personas cabecillas del motín de esta semana en el penal de Socabaya serán las primeras probablemente condenadas por la nueva ley que sanciona hasta con 10 años los motines. Échese. A medida que el INPE avanza, se pueden ver las primeras oficinas destruidas durante el motín del martes. Los presos quemaron las oficinas administrativas, tomaron la oficina del director, simbólicamente pintarrajearon los himnos del INPE. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? ¿El himno de qué, del INPE? ¿Entraron? Sí, está su logo, todavía está negro, no se ve nada. Están varias computadoras, había un mueble. La primera fase se completó en pocos minutos. Lograr extraer a 43 presos para trasladarlos a Chayapalca por encabezar el motín. Reducidos, los delincuentes pierden aquella bravura con la que dejaron a sus secuestrados. ¿Usted participó en el motín, señor? No. ¿Por qué está acá entonces? No sé. ¿Usted participó en el motín, señor? No, señor. ¿Y por qué está aquí entonces? La verdad no sé. No sabes. No sé, todos están haciendo lo mismo, no he hecho nada. ¿Usted participó en el motín, señor? No, ¿Sí o no? yo estaba cuidando al director en el arco. ¿Usted qué? El director lo estaba cuidando en el arco porque no lo tienen piedras. Sin sus líderes, los presos de los pabellones C y D corren la misma suerte. Ese es el alambre que usaron. Hicieron frazadas, pusieron ropa y lo usaron como una soga por donde treparon y toparon los techos. Ese es el pabellón D. Aquellos delincuentes son los de más alta peligrosidad del penal de Socabaya. Son las 4:29. El operativo de raqueta, como se dice en el idioma canero, o requisa, ha durado un poco más de una hora y con la toma ya del pabellón D se ha vuelto a poner orden en este penal. Los techos han sido tomados y los presos han sido cateados. Minutos antes de las 5, llegó al penal el presidente del INPE a confirmar la operación y a asegurarse de que, como es costumbre de la cárcel, nadie reemplace por dinero a los presos que serán trasladados. Siempre decimos que ante todo están los derechos humanos y la vida de las personas. Hubiésemos podido entrar de manera violenta en su momento, pero hubiera tenido un costo social muy alto. Y no queríamos ni de parte de los internos, ni de parte del personal del INPE ni policial, tener heridos o bajas. Acaban de poner estos teléfonos, porque acaban de ir. Estamos poniendo teléfonos para que puedan hablar y se lo vuelven igual. No me están entrevistando a nadie, ¿no? Está bien chequeadito los 40. Sí, está muy bien. Con su llegada se dio inicio al chequeo de los cuartos. Y así, después de haber puesto a buen recaudo a los presos, se inicia la requisa.
Los del INPE literalmente voltean los cuartos. Las protestas de los presos en el motín no se condicen con los televisores, las parrillas y las gollerías que tenían en el penal. Lo más usual es encontrar las llamadas caletas para sus celulares. Pabellón C, los delincuentes tenían su reglamento interno. Por hacer bulla después de las 11:30, por ejemplo, las penalidades son 10 soles, ¿no? Y todo está hecho en base a plata, en pagar plata si no lo cumples, ¿no? El número 24, por no gritar aguas. Eso quiere decir por no avisar que viene una requisa o una raqueta, ¿no? Por no avisar, por no ser un campana, 20 soles. Y la más alta es: todo nuevo pagará su ingreso, 25 soles. Es como la admisión acá, ¿no? Hay que ver la cantidad de artefactos que existían en este penal. Hay incluso hasta billetes falsos, lanzas. Son lanzas con las que esperaban al personal del INPE, o sea, hechas especialmente para hoy. Esta lanza tiene una nueva particularidad, que tiene un mango, o sea, tiene un asa, ¿no? Para tomarla y poder apretar más, ¿no? O sea. Los cabecillas trasladados del motín de Chayapalca hicieron algo demencial. Por hacerlo, podrían pasar a la historia de la infamia, pues serán ellos los primeros que estrenarán la ley aprobada hace poco más de 20 días contra los motines en las cárceles. Esta ley, para que se conozca, es nueva. Esto sería histórico porque sería la primera vez que un grupo de presos que se amotinaron sufrirían la sanción de esa ley. Exactamente, la pena es entre 6 a 8 años, pero si se es cabecilla o se toma rehenes, se puede subir la pena hasta en 1/3, o sea, tienen por lo menos 10 años de condena efectiva. 10 años añadidos, contados además de las penas que ya tienen. Todos los presos del país, felizmente, tendrán que pensar antes de querer ser el siguiente Sexto. La sanción, como bien lo ha señalado el señor Pérez Guadalupe, va a ser ejemplar. Por primera vez se va a aplicar una norma que ha sido aprobada hace solo 20 días, que establece que todo aquel interno que participa en un motín tendrá una sentencia que podría llegar hasta los 10 años y que se suma además a la condena que podrían estar purgando. Se han relevado también autoridades penitenciarias y están siendo investigados para determinar niveles de responsabilidad tanto de internos como personal del INPE. Y por lo pronto, 43 presos ya fueron trasladados a otros penales del país. Momento de hacer una pausa en el programa y más adelante una nueva denuncia de Panorama respecto a supuestas irregularidades en el Instituto Peruano del Deporte, ese que nunca tiene plata para los deportistas. Ya volvemos.